Hermanos, muy buenos días. Hoy es día del Señor, diciembre 20 del 2020. En este día vamos a continuar entonces nuestros estudios en el libro de los Hechos, pero dentro del contexto que estamos leyendo teológico que la exposición de Esteban nos enseña en el capítulo 7 de Hechos, vamos a estudiar hoy día un tema muy importante que está muy relacionado a la teología de Esteban y prácticamente de todas las escrituras. Antes de seguir quisiera leer el Salmo 104 que dice así: Bendice alma mía a Yahweh, oh Yahweh, Dios mío, grande eres tú. Te has vestido de esplendor y gloria, te has cubierto de luz como con un manto, extendiste los cielos como una cortina. Él hizo sus altas moradas en las aguas y puso sobre nubes. Su carroza, él anda sobre las alas del viento. Él hizo a sus ángeles espíritu y a sus ministros fuego abrasador. Afirmó la tierra sobre sus cimientos para que jamás fuera removida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre las montañas y a tu reprensión huyeron, al estruendo de tus truenos se aterrorizaron. Y en el versículo 33, en el mismo capítulo, dice: Cantaré alabanzas a Yahweh mientras yo viva. A mi Dios cantaré salmos mientras yo exista. Mi alabanza sea agradable ante Él. Yo me regocijaré en Yahweh. Los pecadores serán exterminados de la tierra y los inicuos no permanecerán en ella. Bendice alma mía a Yahweh. Esta es palabra de Dios. Así, con ese salmo entonces vamos a orar antes de pasar a la exposición de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana. Venimos a ti, Señor, en humildad de espíritu, reconociendo tu poder, reconociendo tu soberanía en tu iglesia y sobre las naciones. Venimos, Señor, bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu palabra, Señor, nos ayude y nos llegue a nuestra alma y espíritu, seamos edificados y crezcamos en gracia y conocimiento de Cristo. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a abrir la Biblia en el texto de hoy que está en el libro de Éxodos, en el capítulo 3. Tengo conmigo la versión de la Peshitta, pero también tengo conmigo en la internet la versión Reina Valera del 60 y la versión Nueva Biblia de las Américas, para referencia. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 16. Éxodo 13 hasta el 16. Tengo aquí también conmigo mi marcador. Vamos a leer y estudiar este texto muy importante. Dice así, voy a leerlo de la versión de la Peshitta, dice así la palabra de Dios. Éxodo 3 del 13 al 16 dice así: Moisés dijo a Dios: He aquí que cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga: Yahweh, el Dios de sus padres, me envió a ustedes, ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: Allá Ashar Yeya. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Allá me envió a ustedes. Otra vez dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi memorial por todas las generaciones.
ve y reúne a los ancianos de los hijos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, de cierto os he recordado y he visto cómo se les ha tratado en Egipto. Esta es palabra de Dios. Bueno, el contexto realmente empieza en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés estaba, dice versículo 3, capítulo 3, versículo 1, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Dios Horeb. Entonces se le apareció allí el ángel de Yahweh, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él vio que ardía fuego de la zarza, pero la zarza no se consumía, o sea que hubo una visión. Moisés tuvo una visión de una zarza ardiente, pero no se consumía. Al ver, versículo 3, Moisés pensó, me volveré para ver esta visión, porque no se consume la zarza. O sea, le llamó la atención el hecho que la zarza no se consumía. Si se estaba quemando, se espera que se consuma, como es el orden natural de las cosas, pero en este caso no se consumía. Al ver Yahweh que Moisés volvía a mirar, Dios lo llamó. O sea, Yahweh entra en la escena como Dios. Y él habla, hay una comunicación, se comunica con Moisés en forma audible, porque le dice, lo llamó de en medio de la zarza. O sea, en la zarza Moisés no sabía lo que pasaba, pero de entender que la zarza era la representación de Dios, de Yahweh, porque de ahí sale una voz. Perdón, el versículo 2 primero antes de eso dice, se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego. O sea, ese ángel de Yahweh es el que le habla en el versículo 4. Y al ver Yahweh, o sea, el ángel de Yahweh es Yahweh. Es interesante esto, pero es así, como dice el texto. Y dice Moisés, Moisés le llama por su nombre. Hay una interacción personal. Y él contestó, lo cual indica de que Moisés escuchó que le estaba llamando. Y Moisés responde al llamado y entonces se completa la comunicación. Recuerde, para que haya una buena comunicación tiene que haber el que emite el mensaje y el receptor del mensaje y respuesta del receptor al que está emitiendo el mensaje, de donde sale el origen. Entonces, cuando hay esa interacción, existe comunicación. Entonces, hay una comunicación entre el hombre y Dios, llamado Yahweh. Entonces le dije, no te acerques, quita la sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. O sea, apartado para Dios. Las sandalias, que implica inmunidad, inmundicia. Entonces tiene que él dejar sus sandalias. Y ahí es cuando Dios se presenta y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Entonces especifica cuáles padres: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Soy el Dios de cada uno de ellos en forma personal. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta, porque recuerde que el concepto de donde está hablando, donde sale Moisés y de donde prácticamente sale todo el pueblo de Israel, es Egipto. Ahora, Egipto, al igual que todas las culturas de la antigüedad, tenía una estructura religiosa compuesta por cantidad de dioses. Y tengo aquí, dentro de la enciclopedia de la historia antigua, ¿no?, la lista completa de todos los dioses de Egipto en forma alfabética desde la A hasta la Z, ¿no?
Y quisiera leer porque ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Dice sí, dentro de la página Historia Antigua, Enciclopedia de la Historia Antigua, la lista completa de los dioses egipcios. Los dioses y las diosas del antiguo Egipto fueron parte integral de las vidas de cada día de las personas. No es sorpresa de que hubo en ese entonces más de 2000 deidades en Egipto, más de 2000 en el panteón egipto. Algunas de estas deidades eran bien conocidas, como por ejemplo bien conocidas Isis, Osiris, Horus, Amun, Ra, Hathor, Bastet, Tot, Anubis, Amta, mientras que otros eran dioses menos conocidos. El dios más famoso, los dioses más famosos se convirtieron en dioses del Estado, mientras que otros fueron asociados con regiones, en algunos casos tal vez en algo más pequeño, algo más doméstico, ¿no? La diosa Quebet, por ejemplo, era una diosa poco conocida, la cual le ofrecían sacrificios, pero los sacrificios no eran de sangre, sino más bien era agua helada, ¿no? Y esa agua helada significaba refrescura para el alma de los que creían en esta diosa. Y el agua era para el alma de los muertos, mientras esperaban el juicio después de la muerte. Había otra diosa, se llamaba Seshat, Seshat, y era la diosa de las palabras escritas, específicamente de medidas, ¿no? Y que estaba a cargo también del dios Thoth. Thoth era el dios más conocido porque era el dios de la escritura y de los escribas en Egipto. Ese era el dios de los escribas. Los dioses, había otro dios también que se llamaba Heka, el dios de la magia y la medicina. Los dioses y los nombres usaban diferente ropa, mantenían diferentes objetos sagrados y presidían sobre los dominios de gran influencia en la sociedad y reaccionaban de una manera individualista a las formas de los eventos diarios. Cada deidad tenía su propia área de gobierno y experiencia y a menudo eran asociados con las diferentes esferas de la vida. Dioses del gobierno, dioses de la educación, dioses de la agricultura, dioses de la música, dioses de la vida, de la vegetación, dioses del ultratumba, dioses de la muerte, dioses del más allá. Y habían dioses que cambiaban también su papel en la sociedad egipcia. Por ejemplo, el caso del dios Set. Él era considerado un protector, un dios que protegía, héroe, pero se convirtió en un dios villano, ¿no? En el primer asesino del mundo. Bueno, y hay cantidad de dioses. Tengo una lista grandísima, me pasaría tal vez más de la hora, lo cual solamente es como introducción. Dentro del alfabeto egipcio, por ejemplo, está en la letra A, y solo para mencionar los dioses que había el dios A, así, A. ¿Quién es el dios o quién era el dios A? Dios A era el dios de la luna, ¿no? Que se convirtió en, su nombre cambió en Ia y luego en Clonsu. O sea que estos dioses también cambiaban de nombres. Nombre, dios de la luna A se convirtió en Ia y luego en Clonsu. Hay un dios, por ejemplo, que se llama el dios Amé. Amé.
El dios Amé era el dios de ultratumba, el dios, diríamos, de las partes más bajas de la tierra. Ese dios, cuando la gente moría, devoraba las almas de millones de muertos y los comía por la eternidad. O sea, este dios comía el alma de los muertos, pero nunca terminaba de comerlos. Comía, ese era su castigo, comerlos para siempre. O sea, seguía comiéndolos. Es como que, imagine usted comiendo pizza y nunca se acaba la pizza y come toda su vida. Y vivía en un lago de fuego. Ahora, bien interesante porque cuando uno estudia la cultura antigua, en este caso Egipto, como estamos viendo aquí, la evidencia, la Biblia también habla de ultratumba y lago de fuego. Entonces, hay mucha correspondencia en algunas creencias y frases del mundo antiguo, en este caso Egipto, que tuvo gran influencia dentro de la Biblia lo menciona Egipto y sus dioses, y tal vez algunas doctrinas, como por ejemplo el lago de fuego. O sea, Ame era un tipo de demonio que vivía lo que llamamos infierno. Ahora, la palabra infierno significa de latín inferno. Inferno significa inferior. Inferior es bajo. Todos saben eso. Es como decir, ¿de qué calidad? Es una calidad inferior, o sea, es una calidad baja. O sea, es una calidad inferna. O sea, en realidad inferno literalmente no tiene nada que ver con Satanás. Simplemente ubica la posición, su ubicación, las partes bajas. En teología, las partes bajas significa el lugar de los muertos, a donde uno va después de morir. Bueno, y ahí sí hay cantidad, estos solamente son tres, hay cantidad, como dice, más de 2000, me llevaría tal vez más de 2 horas hablando. Pero ese es el mundo de donde salieron los israelitas, donde vivió Moisés. Moisés fue criado, ¿no?, en la sabiduría, ¿no?, de los egipcios, era un hombre sabio, y los israelitas, bueno, crecieron en Egipto por siglos y conocían todos los dioses de los egipcios, conocían todos los dioses. Entonces, ese es el contexto de lo que se está hablando aquí, ¿no? Por eso que en el versículo 13 dice Moisés a Dios, he aquí que cuando vaya a los hijos de Israel, porque Dios le manda, ¿no? Versículo 10, capítulo 3 de Éxodo, dices, ven ahora que yo te enviaré ante el faraón, a fin de que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Muy bien. Y en el versículo 13, Moisés le pregunta, Yahweh, el Dios de sus padres, me envió, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Ahora entienden por qué les preguntan cuál es su nombre, porque ellos salieron de una cultura egipcia donde había más de 2000 deidades. Entonces, muchos no sabían los nombres, se lo olvidaban, lo más importante se sabe. Entonces, cuando Moisés va y le dice el Dios de sus padres, los israelitas que vivieron en Egipto, la cultura egipcia lo conocía, obviamente que ellos van a pensar no en Dios hebreo, sino, oh, el Dios. ¿Qué Dios está hablando? Porque tal vez ellos conocían y decían, bueno, nunca hemos escuchado de un Dios de nuestros padres, ¿no? Hemos escuchado, sí, dioses, conocemos todos los dioses de Egipto donde hemos crecido, pero Dios de nuestros padres. Entonces, el hecho mismo de decir de sus padres ya lo está haciendo más personal. Entonces yo dije, bueno, la curiosidad es saber, bueno, ¿quién es ese Dios? Quiero saber el Dios de mis padres, porque nunca hemos conocido un Dios hebreo. Prácticamente es lo que está diciendo. Nunca hemos conocido un Dios hebreo. ¿Quién es ese Dios hebreo de nosotros, de nuestros padres? Entonces, es ahí, ¿no? Es ahí cuando tengo aquí la de las Américas. Versículo 14, Dios dice a Moisés, yo soy el que soy. Ahora, bien interesante, porque la Reina Valera también dice lo mismo, yo soy el que soy, pero eso no dice el original. Voy a ver cuál versión dice el original. Bueno, la Biblia que tengo, la Peshitta, dice el original. Pero a ver qué otra Biblia dice el original. Vamos a ver la Biblia.
eh, nueva versión internacional. Tampoco. No dice eso. Un momento. Biblia. Vamos a ver. Traducción viviente. Vamos a ver si tengo aquí una Biblia católica. No, no dice nada, lamentablemente no dice nada. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia católica. La Biblia, por el momento la Biblia Peshita es muy buena, por eso la recomiendo. Pueden verla. Vamos a ver, dice en Éxodo 3. Ya no dice tampoco. Bueno, parece que en español nos fallaron, no nos dice el original. Pero vamos a verlo en el original. No. Y voy a leer para esto la Biblia Peshita. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, porque si voy me van a preguntar cuál es su nombre de ese Dios de nosotros. Dios le dice, allá, allá, yaya. Ahora, vamos a ver aquí, en el hebreo, porque este es el siriaco, cómo lo traduce. Porque esto es muy importante. La respuesta está en el versículo 14 y dice así, en el hebreo, y dijo Dios a Moisés, Eye Asher Eye, dijo, así dirás a los hijos de Israel, Eye me ha enviado a ustedes. Ahora, bien interesante esa primera parte, porque lo que estamos viendo ahí en el versículo, vamos a ver, okay, y dijo Dios, ok. En el original, cuando nuestras Biblias en español, las versiones en español, traducen yo soy el que soy, el original es Eye Asher Eye. Okay, son dos verbos y un pronombre relativo. Eye es el verbo, Asher es el pronombre relativo. Ahora, tengo aquí conmigo, y quisiera leerlo, esta es la Biblia de estudio judía. ¿Okay? Voy a abrir en Éxodo capítulo 3, tiene aquí un comentario, y dice versículo 14, cuando dice, aquí dice exactamente el nombre, Eye, Asher Eye, no sé si lo pueden ver. Aquí está, Eye, Asher Eye. Está en inglés. De ahí lo traducen
nuestras versiones. Pero vamos a ver qué realmente es etimología. Dice aquí la Biblia de Estudio Judaica del Torah. El nombre propio de Dios, que se demuestra en el verso que sigue, o sea, el versículo 15, es Yahweh, Y-H-B-Y. Se deletrea la Y en hebreo es Yod, la H, Hej, la B, Va, Vav, y la H, Hej. En hebreo y en tiempos antiguos, la Va fue pronunciado como Wa, eso sería Yavá, Yavá, algo así. Pero aquí, en el versículo 14, tengan el versículo 14 con ustedes, Dios dice a Moisés el significado de la palabra Yahweh, que se deletrea, recuerda, no hay consonantes en hebreo, solamente vocales, Y, H, V, Y, perdón, H. Cuando Dios dice en el versículo 14, Eye, Asher, Eye, que es el original, Eye, verbo, Asher, ¿no? Y Eye, dice, probablemente la mejor traducción es seré lo que seré, porque está en el futuro. Seré lo que seré. Está en el futuro. El verbo está en el futuro. Que se puede traducir, por ejemplo, mi naturaleza, de lo que soy, será evidente por mis acciones. O sea, ustedes me van a conocer por mis acciones, por mis obras. Y créeme que esto es exactamente lo que Dios hace durante todas las escrituras cuando uno estudia el Antiguo Testamento. Los Salmos, por ejemplo. ¿Ok? Compare las declaraciones frecuentes de Dios, ¿no? Dice aquí, y sus actos con Israel. Luego, en el mismo versículo 14, cuando dice, así les dirás a los israelitas, Eye me he enviado, ¿no? Como dice en nuestra versión en español, que no lo pone en el original, es algo que no ayuda sinceramente, deberían de ponerlo. Dice, si os preguntaran cuál es su nombre, dice, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros, lo ponen como yo soy, pero en realidad en el original es Eye, y Eye se traduce, porque es un verbo, yo seré, que está en el futuro, les he enviado. Ahora, aquí viene algo muy importante. Aquí está hablando de su futuro, de lo que él está y de lo que va a hacer con Israel. O sea, en español, recuerde, nuestro idioma español no capta toda la dimensión y el significado del hebreo del nombre de Dios. Porque Eye, que lo traducen como yo soy, debería ser traducido yo seré. Porque el verbo está en el futuro. El pronombre Asher, el pronombre aquí relativo, es lo que. Cuando dice yo soy el que soy, debería ser yo seré el que seré. Ahora, sigamos. Dice en el versículo 15, y Dios además dijo a Moisés, estoy leyendo la Biblia hebrea, ¿no? De estudio judía,
Y Dios dijo a Moisés, así hablarás a los israelitas. Y ahora está muy importante aquí, porque en el hebreo, en el versículo 15, dice, y así hablarás a los hijos de Israel. Dice Yahweh. Claro, nuestras Biblias, aquí dice Yahweh, claro, pero en las versiones que tenemos aquí, su Biblia, por ejemplo, la Reina Valera dice, además dijo Moisés, Jehová. Claro, en la nota de la Reina Valera dice, el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo haya, ser, ¿ya ves? Ahora eso voy a explicar, interesante. Pero, ¿de dónde sacan Jehová? Eso lo voy a explicar, algo muy interesante, porque dice, representa el nombre divino Yahweh. En realidad, no representa el nombre divino Yahweh. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Dice, yo soy me enviado. Ahora, quiero ver a ver, ¿dónde está? Biblia de las Américas. ¿Qué es lo que dice? Yahweh. Yahweh, dice aquí también, es una transliteración del nombre propio, y aquí lo ponen bien, H, porque la V se pronuncia como W, V, que a veces se traduce Jehová, a veces se traduce Jehová, pero ahí no dice por qué se traduce Jehová. En esa traducción, generalmente se traduce el Señor, claro, en español el Señor. Notar el uso versátil, pero en realidad tiene más de ese uso. Su etimología significa algo más. Vamos a ver. Entonces en el original es Eishe, Aye, Eshereye. Y dice, en el versículo 15, cuando dice, y Dios dijo más adelante, o sea, Dios es Elohim, así hablarás a los israelitas, Yahweh, que se traduce el Señor en español, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Me ha enviado. Ahora, antes de seguir versículo 15, vamos a ir arriba al versículo 14. ¿Cómo se traduce Eye, Asher, Eye? Bueno, dice aquí la Biblia hebrea, los comentaristas. El significado en el hebreo de Eye, Asher, Eye en realidad es no certero 100%. Mira lo que dice. Estamos hablando de la Biblia judía, ¿ok? De los que hablan hebreo, de los que han estudiado. Sin embargo, hay muchas traducciones en cuanto al Eye, Asher, Eye, cómo se debe traducir. Y entre las más comunes están dos. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. También dice, yo seré lo que seré. O yo soy quien yo soy. ¿Se dan cuenta de las traducciones que hay? Ahora, en el versículo 15, cuando Dios dijo, el Señor, se traduce del tetragramatón. Tetra son 4, gramatón palabra, o sea, de la palabra de 4 vocales, que es Y,
que es la H, que es la B y es la H. Eso generalmente los hebreos lo leen como Adonai, que significa el Señor. Adonai. No es su pronunciación, es simplemente como lo leen, Adonai. Muy bien. Ahora, aquí dice algo muy importante. En el versículo 15, cuando dice, así hablarán los hijos de Israel, el Señor, recuerden que es Yahweh, se pronuncia Yahweh, pero que es Y, H, V, H, ¿no? Ese nombre tiene una variación, viene del verbo HVH. HVH viene de esa raíz verbal. Y esta raíz verbal es una variación de la raíz HYH. Esa variación del HVH, del HYH, es porque HYH es la raíz de Eye. Recuerden, en hebreo no hay consonantes. Entonces, Eye, si se le quita las E, va a ser HYH. Seré. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de dónde sale la palabra HVH, que es Yahweh? Bueno, es una variación, dice aquí, ¿no? De la forma HYH. O sea que Eye viene a ser la base para la palabra Yahweh, para el nombre Yahweh. Ahora, en el versículo 15, por eso es que en el versículo 15 escriben Yahweh, cuando dicen el Señor, significado, de acuerdo al versículo 14, que Él será. O sea, Yahweh significa Él será. El Señor realmente, la palabra Señor, como se traduce acá, es una traducción de Adonai. Literalmente Adonai significa mi Señor. Porque es como los judíos ahora pronuncian cada vez que ven las palabras, las consonantes YHVH. Cuando leen las consonantes YHVH, que se lee como Yahweh, los judíos lo llaman Adonai, lo leen Adonai. Entonces Yahweh fue probablemente la pronunciación original, dicen ahí. Yahweh posiblemente fue la pronunciación original. Se pronunciaba Yahweh. Sin embargo, en el segundo templo ya más o menos para el tiempo, unos siglos antes de Jesús, cuando se construyó el segundo templo, ¿no? Templo de Herodes, como una expresión de reverencia, dice aquí, los judíos comenzaban a evadir o a decir Yahweh y lo sustituyeron las vocales de Adonai, que son A, O, A, I, y lo pusieron en medio de la Y, la H y la B y la H. Entonces, al poner las vocales en medio de las consonantes, entonces se creó una nueva palabra, que es un híbrido entre la raíz YHVH y las vocales de la palabra Adonai. Entonces se conjugan esas consonantes y esas vocales y se crea un nuevo nombre que no es bíblico, ¿se dan cuenta? O sea, crearon, pero no está en la Biblia. Se crea, los judíos crearon eso, inventaron eso. El resultado es lo que se conoce la pronunciación Jehová. En inglés es Jehová, porque la E
se pronuncia casi como una O. Y recuerde, la H siempre es J. Entonces es Jehová. Se escribe igual, pero en español es la J no es Y, sino es G. La H es muda y se lee Jehová. Pero Jehová es el resultado de una mezcla híbrida de las consonantes YHBH y las vocales de Adonai, trayendo como resultado el nombre creado, inventado, Jehová. Y claro, en su mente solo se refieren a Dios, pero su nombre es Yahweh. Si queremos ser bíblicos, es la palabra Yahweh que menciona. Ahora, pero otra cosa muy importante también. En el versículo 15, Dios dice, yo, Yahweh, soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora, mira lo que dice el versículo 15. Este es mi nombre eterno y este es mi memorial por todas las generaciones. ¿Qué es lo que dice la Reina Valera aquí? Versículo 15. Dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué dice las Américas? Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mi generación. Ahora, ¿cuál nombre es? ¿A qué se refiere Yahweh cuando dice este es mi nombre? Se está refiriendo a la frase Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Voy a leer un comentario que tiene que ver aquí. Esto es un libro muy bueno. Es nombre Hashem, significa Hashem, el nombre Adonai, el nombre del Señor. Ahora, esto es escrito, este es un buen libro, hace un análisis completo de todos los nombres de Dios en hebreo, y empieza con el tetragramatón. ¿Cuál es el origen? Referente a un comentario a Éxodo 3, 14, 15. Y dice así, el término Yahweh, o sea, las cuatro consonantes, Y, H, B, H, es una realmente conjunción. ¿Qué significa eso? Significa una unión híbrida de dos elementos. Y esto fue creado por los rabinos judíos en referencia a lo que Dios dijo de sí mismo a Moisés. Los rabinos antiguos, no los modernos, los antiguos, trataron de hacer o explicar de una manera simple las palabras que Dios dijo a Moisés en cuanto a quién es Él. ¿Se acuerda que Moisés le dijo, si me preguntaran quién es tu Dios, qué le voy a responder? Y tenemos ahí lo que Dios dijo. Entonces los rabinos quisieron explicar realmente qué quiso decir Dios con Eye, Asher, Eye. Entonces, dice aquí, estudio profundo, se puede encontrar en un libro, Melita Shemot, comentario del libro de Éxodo. En este momento no lo tengo. Sin embargo, aquí nos da una rápida referencia y breve de lo que pasó, lo que sucedió en la conversación entre Dios desde la zarza ardiente y Moisés, de acuerdo a Éxodo. Dice así, Dios ya había instruido a Moisés para que vaya a Israel y que libere a los israelitas del faraón, de la esclavitud, demandando que su gente sea puesta libre para ir a adorar a Dios, a Jehová, que como llaman los rabinos, o Yahweh, o Ayer, en el desierto. Entonces Moisés con duda, tenía duda de que la gente le va a aceptar, porque ya hemos visto, primeramente, él fue conocido porque mató a un egipcio y no le reconocieron como él pensaba que le iban a reconocer. Entonces él se va al desierto, se casa, estuvo 40 años en María. 40 años, mucha de esa gente habrá muerto, hay gente nueva, tal vez ni lo conocían de Moisés o habrán escuchado, pero no estaba ahí. 40 años, hermano.
regresa. Entonces le dice, tienes que regresar después de 40 años. Moisés dijo, pues ya estoy viejo, saben que soy asesino, pues no me van a aceptar. Un montón de cosas. Ahora, según los rabinos, cuando Dios se revela a Moisés, le dice, bueno, Eye Asher Eye, número uno, esa es la base de donde en el versículo 15 el autor de Éxodo utiliza el tetragramatón por primera vez. ¿Qué es el tetragramatón? Bueno, tetra es 4, es griego, gramatón es escritura. O sea, ahí donde se utiliza la escritura de las 4 letras. Y, H, B, Y. Y eso es en base a lo que dijo el versículo 14, Eye, Asher, Eye, porque el verbo en Eye es en el futuro. Ahora, ¿por qué? Bueno, dice aquí, para los rabinos era un misterio, porque Dios ya había hablado a Moisés en la tercera persona. En otras palabras, en esencia, Dios dijo a Moisés, diles que Él, que fue, el que es y el que será, te ha enviado. Ahora, esta traducción me gusta, porque se acuerda que hemos visto que el comentario de la Biblia hebrea dice que en esta parte, ¿dónde está? A ver. De acuerdo al versículo 14, Eye, Asher, Eye, dice que hay diferentes traducciones, pero en realidad no es que hay bastantes, sino una de ellas son dos. Es yo soy el que soy o el quien soy, y yo seré lo que seré, o yo seré el que seré, o sea, el futuro. Ahora, si tanto puede ser el uno como el otro, entonces no sería mal traducir que Eye Shereye tiene que ver, o se puede traducir como yo soy, como dice aquí este autor, diles que el que fue, el que es y el que será te ha enviado. Ahora, bien interesante esa fórmula, porque ¿quién dijo referente al pasado, presente y futuro en cuanto a él mismo? Que dice Hebreos 13:8, y mira lo que dice aquí. Tengo aquí la Biblia, para que se den cuenta, vamos a hacer aquí una comparación. Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es la misma esencia, frase que Dios le estaba diciendo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Eye Asher Eye, lo cual se puede traducir: yo soy el que es y el que será. O sea, en su esencia. Lo cual va igual a Hebreos 13:8 cuando dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Pero quién dijo eso? Dijo Jesús el Cristo. Ahora, otra cosa muy importante, dice aquí el autor. Me gusta esta parte como dice. Dice así: Dios está hablando en tercera persona. O sea, está diciéndose él, pero en realidad es él. Eye significa estar presente o aparecer. Y la palabra Asher significa lo mismo, o sea, lo mismo, yo soy el mismo. Pero la palabra Eye siempre está en el futuro, significando algo o alguien que va a ser. No sé si entienden lo que está diciendo aquí, pero Eye Asher Eye, cuando ponen ahí, cuando Moisés le dice, dime tu nombre, y Dios le responde, Eye Asher Eye, está diciendo, el que es, está hablando en el futuro. O sea, Dios se pone él en el futuro y en la tercera persona. Diles que el que es
el que será, te ha enviado. Bueno, el que será, ¿quién es él? Bueno, es Dios mismo que está hablando, pero en tercera persona. Y está en el futuro. Ahora, usted puede ver, dice aquí, que Eye Asher Eye luego se condensa en lo que él llama aquí Yahweh, o sea, YHWH. Y por eso que eso lo traducen como Señor o yo soy. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque, mira lo que dice aquí. ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque, primeramente, dice, fíjese lo que dice, en el versículo 14, dice, le responde, Eye Asher Eye, ¿no? Y añadió, Eye me ha enviado a ustedes. O sea, está diciendo que ese es su nombre, Eye, el que será. Pero después dijo, en el versículo 15, y otra vez dijo Dios a Moisés, Elohim, así dice, así dile a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob me ha enviado, este es mi nombre eterno y este es mi memorial por todas las generaciones. Ahora, acá hay otra cosa muy importante. Número uno, él ya dijo que Ye, Asher Ye es su nombre, o sea, Ye. Pero después empieza el versículo 15 con una condensación del verbo Eye y es Yahweh. O sea, él no dice Eye, él dice Yahweh. Pero después, ahí mismo dice el Dios de tus padres y dice así, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice, este es mi nombre para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Es Eyeshereye? Como primeramente se presenta, es Yahweh, como empieza diciendo Yahweh, el Dios de tus padres, que ahí dice el Dios de tus padres, o es la frase el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de Jacob el nombre. O sea, yo creo que Moisés se confundió porque el escritor de Éxodo nos dice que el nombre de Yahweh, como él se presenta, es Eye Asher Eye. O sea, yo soy el que seré. Yo seré el que seré. Pero el versículo 15 dice, y Yahweh, el Dios de tus padres. O sea, ya no dice Eye, el nombre que él dijo que va a ser, sino contrae el nombre Eye. Y la razón que lo contrae es porque Yahweh viene de la raíz, que significa será. Por eso lo ponen unos yo soy o yo seré, puede ser. Pero como dijimos ahí, si tanto ella es futuro, pero puede ser también traducido como soy, hay una razón por la cual entonces Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. O sea, esta es la raíz de esa frase. Pero número 3, después que dice Yahweh, dice, bueno, este es mi nombre para siempre. ¿Cuál? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios quiere que sea conocido como el Dios de los hebreos, pero bajo la frase, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, fíjense lo que dice, versículo 16. Ve y reúne a los hijos de Israel y diles, Yahweh, otra vez menciona Yahweh, el tetragramatón, tetra, 4, gramatón, palabra. Menciona otra vez el nombre con 4 palabras, Yahweh. Y mira lo que dice después de la coma. El Dios de sus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me ha aparecido. En otras palabras, a partir de ahí, del versículo 15 en adelante, Dios se presenta a sí mismo como Yahweh. Y también cuando dice Yahweh,
significa yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También otro nombre de Dios en cuanto a su relación de las personas. O sea, bíblicamente, espiritualmente hablando, y Esteban lo dice también, es correcto decir, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es el nombre de Dios. Así lo dice. Este es mi nombre para siempre. Pero también es correcto decirle Yahweh, porque ahí mismo dice que Yahweh, el Dios de tus padres, y también es correcto decir Eye Ashereye, tú serás el que serás, porque así se le reveló a Moisés. Y eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿de dónde sale Yahweh? Ya vimos, es una variación de Eye, de la raíz de Eye, a la raíz Eve. Y de ahí viene Yahweh. ¿De dónde sale Jehová? Ya hemos puesto ahí, como dice aquí, unos 200 años antes de que venga Jesús, los rabinos, ¿no? Hicieron una mezcla de interposición, las vocales de Adonai con las consonantes de Yahweh, y salió de ahí una palabra creada, un nombre creado, Jehová, para referirse al Dios de los hebreos, que en realidad es Yahweh, no Jehová. No Jehová, eso es una invención de los rabinos. Por eso que esta Biblia me gusta, porque habla aquí acerca de Yahweh, tal como es en el original, me gusta. Así que esto nos ayuda a nosotros a entender de lo que, del Dios de Abraham, es el nombre de Dios. Si alguien le pregunta a ustedes cuál es el nombre de Dios, es correcto decir Eyeshereye, Yahweh, o el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tal es exactamente como dicen los discípulos. Es muy importante. Ese es el Dios de los hebreos, el Dios de los cristianos también, Yahweh. Eye, Ashereye, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bueno, entonces con esto, como introducción al contexto de lo que tiene que ver el nombre de Dios, porque esto es lo que vamos a estar viendo, no hemos terminado todavía de analizar más el tema de Esteban, su exposición, porque eso es lo que habla. Ahora entienden por qué cuando Pedro inclusive dice, hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se está refiriendo a esto. Ese es el nombre de Dios. Eyeshereye, Yahweh, una contracción de la palabra Eye, y el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, su nombre pactual. Que haya sido de gran ayuda este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso, que podamos haber entendido, Señor, esto en cuanto a ti, tu nombre, y cómo te relacionas con tu pueblo. Que tu gracia sea con nosotros siempre, ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos.